Muy bien, compañeros, buenos días. Nuestros nombres son, bueno, por mi parte, Luis Daniel Ortiz Díaz y mi compañero Hugo Alejandro Canizales Martínez, y les vamos a presentar El Atentado, una obra de teatro escrita por Jorge Ibargüengoitia. La introducción se divide en dos. La obra habla de la ciudad, bueno, está citada en la Ciudad de México de 1928, en un México postrevolucionario y en medio del primer conflicto bélico desde que cesó la guerra de guerrillas de la Revolución Mexicana, que es la Guerra Cristera, que duró 3 años aproximadamente durante el mandato del señor que vemos en la ilustración, Plutarco Elías Calles, al momento que él sale en 1928 del mandato. Es donde se centra esta obra, sin embargo, con personajes que no son denominados del mismo nombre que fueron los personajes históricos. Esta obra, la idea se concibe en 1958, nos cuenta Ibargüengote, y entre 1962 y 1963 empieza a tener relevancia esta obra. Es decir, se publica en estos años y empieza a ganar reconocimiento y algunos premios. El atentado, este es el nombre que se trata por la trama de la misma obra. Hablamos de Jorge Ibargüengoitia, el escritor, narrador, ensayista, nacido en Guanajuato en 1928 y muerto en Madrid en 1983. Alguien bastante creativo, audaz y crítico. Sobre todo, Jorge representa la libertad dentro de la escritura, esta innovación constante, una capacidad tremenda en el ámbito de la humorística y sobre todo una capacidad reflexiva muy importante. Todo lo que escribe, aunque te dé risa, te pone a pensar de la situación pasada, actual y futuro del país. Colaboró con distintas publicaciones editoriales también, es decir, un hombre bastante ilustre. Obras de Ibargüengoitia tiene múltiples. Unos ejemplos rápidos de su trabajo en la obra de teatro, pues no, la más reconocida es esta que estamos tratando, El Atentado. En la novela tiene Relámpagos de Agosto, Las Muertas, etcétera. En cuento y pusimos aquí La Ley de Herodes, que es una colección de cuentos del mismo autor. Más o menos su época de mayor producción fueron entre 60 e inicio de los 70. El atentado, las generalidades. ¿Qué es? El atentado es una obra de teatro que representa para nosotros una sátira o un comentario burlesco sobre la política de la Ciudad de México y el país durante el 1928, que precisamente se enfoca sobre el asesinato de Álvaro Obregón, un caudillo bastante reconocido e importante de la Revolución Mexicana. Eh, los personajes son, por una parte, bueno, nosotros los agrupamos en dos sectores principales. Por una parte, periodistas, diputados y ejecutivos, quienes a través de su poder manejan distintas decisiones, donde nos parece que subestiman al pueblo, insultando su inteligencia y mediante estos comentarios exagerados se puede encontrar como muchos opiniones o comentarios que el autor tiene sobre el gobierno y sobre todo de esa época. Ejemplos son Vaz, Paz, Raz, Valgañón, Gabaldón, Malagón, Borges, Vidal Sánchez y el general Suárez. Por otra parte, se puede agrupar un segundo sector, parte del clero y el pueblo cristero. ¿Por qué? Porque de ahí surge el autor del asesinato. Ahorita lo vamos a comentar. El padre Ramírez, la abadesa, Juan Valdivia, Pepe, Cautela son algunos de los personajes de este grupo. Existe lo más obvio a simple lectura, que es la equivalencia de los personajes de la obra y la vida real, porque como comentamos, esta se sitúa en 1928.
Es precisamente el año donde el general y ex caudillo Álvaro Obregón pierde la vida a manos de José de León Toral, un, bueno, se puede llamar fanático religioso, se podría denominar también de esa manera, también se puede denominar como incluso una persona, un mártir dentro de la guerra cristera. Tenemos aquí varias equivalencias, aunque Ibargüengoitia nos hace una clara y obvia advertencia al inicio y al final de la obra sobre la diferencia de la realidad y la ficción, pero lo cómico es que realmente es nada, le, les cambia los nombres, pero es bastante obvio de que eso se está tratando en la obra. Por ejemplo, el personaje Borges se representa en la persona de Álvaro Obregón, Pepe José de León Toral, que es la persona que termina con la vida de Borges. La abadesa Concepción Acevedo de Yata, que también estuvo en el juicio con José de León Toral, así como la abadesa estuvo en el juicio con Pepe. Vidal Sánchez, que es el presidente saliente. Plutarco Elías Calles. Diputado Magallón es el diputado que en la obra recomienda que ya no se le golpee a Pepe para hacer el juicio y que no lo maten. Y en la vida real fue el diputado Ricardo Topet, que cuando José de León Toral hace el atentado, recomienda no tocarlo, no hacerle nada para esclarecer el por qué hizo ese, ese asesinato, ¿no? Bueno, ahora pasamos al análisis. Bueno, nosotros buscamos tres artículos que hablaran sobre la obra del atentado. Y aquí estaría el primero, el atentado, persistencia de la memoria entre la vergüenza y la risa, de Óscar Martínez Agis. El presente artículo comienza explicando el suceso histórico del asesinato de Álvaro Obregón, el cual ocurrió el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla. Según el autor, el restaurante se convierte en el escenario final donde desembocan las complicadas luchas políticas entre los dos bandos enfrentados, que en este caso serían el clero y el gobierno. Lucha que desde un principio tiene su origen en 1926, cuando el presidente Plutarco Elías Calles expide una nueva ley denominada como la Ley Calles, la cual buscaba la separación de la Iglesia Católica de la vida política, lo que trajo consigo medidas tan radicales como la disolución de conventos y monasterios, así como la prohibición de la enseñanza de la religión en las escuelas. Hechos que provocaron descontentos tanto del clero como de los creyentes católicos y que generó pues lo que conocemos hoy como la Guerra de los Cristeros. Y citando las palabras del autor, la obra del atentado se convierte en todo un universo propio que contiene un mundo que le rodea y le crea. Una realidad que parece ficción, pero que es la terrible muestra de las circunstancias que vivía el país y que atrapado en su inmediatez es casi imposible mirar críticamente. Por tal motivo, el autor nos dice que la propuesta teatral refleja el caótico México postrevolucionario, rompiendo con los cánones dramatúrgicos de la época, pues mira críticamente tanto al pasado como al presente al que dio origen, muestra a la sociedad y sus relaciones de ridícula incongruencia, arriesgándose en las formas escénicas. Incongruencias que podemos ver dentro de la obra, que ocurren tales como cuando los personajes cambian de un momento a otro de vestuario, que son estos reporteros que luego se convierten en diputados, que era Ras Paz y bueno, y el otro, y cuando los representantes del clero actúan de manera que puedan proteger sus propios intereses, como la parte donde la abadesa está hablando con Pepe el sobre lo que iba a realizar pues sí, del asesinato que se iba a realizar. Luego el autor hace una comparación con otra obra exhibida en México, El gesticulador de Rodolfo Sigli, que fue publicada en 1938 y estrenada en 1947. En esta obra, que es perteneciente a quien podríamos considerar como maestro principal de inspiración de Jorge Ibargüengoitia, en esta obra Usigli ve el pasado de manera seria y solemne, mientras que Ibargüengoitia lo trata de llevarle la contraria y rompería con
dicho molde. Según Martínez, la obra del atentado se construye a partir de la abstracción escénica, en donde se denuncia a los decorados tradicionales ilustrativos para hacer uso de carteles y proyecciones cinematográficas para determinar los lugares, cosa que las obras de Usigli nunca tuvieron y que en cierta forma Ibargüengoitia estaba innovando dentro del medio. Luego el autor lo vuelve a comparar con otro dramaturgo de la época llamado Bustillo Oro, que al igual que Usigli apostaba más por el realismo, a lo que Ibargüengoitia con sus carteles y proyecciones responde en romper dicha realidad, lo que genera que esta obra sea considerada más como una farsa documental, pues recordemos que al principio de la misma el autor nos la aclara de la siguiente forma. Esta obra es una farsa documental, mientras más fantasía se le ponga, peor dará. Dado que la farsa está considerada como género menor, está identificada con una forma teatral no realista, que a pesar de ello permite a la crítica de las conductas sociales a través del ridículo, la exageración y la extravagancia. Y pues si tomamos la aclaración de Ibargüengoitia al principio de la obra, nos daremos cuenta que juega con dicho concepto, desmitificando y descartando cualquier ápice perteneciente a lo documental. Luego Martínez hace una aclaración del concepto de la farsa, a lo que cita lo siguiente. En la farsa, la relación dialéctica promueve un conflicto y un desarrollo activos. Debe establecerse un diálogo entre la agresión y la impertinencia, entre la hostilidad y la frivolidad. El atentado, además, es considerado como el origen de la antihistoria de nuestro teatro. Dice no al teatro histórico de la grandilocuencia de Usigli y rompa con el estado dominante de la escritura dramática. Luego el autor hace una revisión de los personajes más importantes de la obra, en los que explica los papeles de cada uno de los personajes principales y cómo se diferencian de sus contrapartes históricas en función de volver a la farsa mucho más efectiva. Un ejemplo de esto, pues lo podemos encontrar cuando los representantes de la iglesia son planteados dentro de los mismos parámetros que los políticos revolucionarios, los cuales están más preocupados de su interpretación que de los ideales de su movimiento. Finalmente, el autor concluye con lo siguiente: el atentado logra con malicia provocar la risa al mismo tiempo que hace una crítica punzante sobre el estado de las cosas en ese momento histórico y en el que se estaba forjando el futuro de la nación. Ibargüengoitia logra en su obra dramática integrar tanto el plano simbólico como el histórico para apuntarlo hacia el presente que le rodea. Y pues nuestro segundo autor que revisamos es David Holguín y su ensayo Ibargüengoitia y el teatro, El atentado. Este autor es un dramaturgo muy reconocido en el medio, que en el año 2000 hizo un ensayo haciendo un recuento de las vicisitudes de esta obra. El autor inicia su artículo explicando un poco el pasado de Jorge Ibargüengoitia y su desapego a quien fuera su maestro Usigli, y si bien en un principio la obra iba a ser de tono dramático, Ibargüengoitia optó por volverla una farsa. Luego hace una comparación entre la obra de teatro y la novela de los relámpagos de agosto, a lo que cito lo siguiente. El texto teatral, una función documental sobre el asesinato de Álvaro Obregón, el último caudillo del periodo revolucionario, se circunscribe, a pesar de la fuerte carga de ficción en la construcción de los personajes, a hechos que rodearon el conflicto entre la Iglesia y el Estado en 1928. La novela, por su parte, presenta las cómicas desventuras de un general revolucionario caído en desgracia. Ambos textos comparten un tono desenfadado, un diapasón que va del realismo tragicómico a la caricatura fársica, así como una visión antihistórica. También, como ya se mencionó en el anterior artículo, el autor considera que el atentado es el origen de la antihistoria en nuestro teatro. Es un texto inaugural y anti en más de un sentido. Dice no al teatro histórico de la grandilocuencia de Usigli, rompe con el estilo dominante de la escritura dramática de los años 50. Además, lo cataloga como un texto vasillelmo, término que fue utilizado, bueno, más bien este término proviene directamente desde el Quijote, en la parte donde confunde su yelmo por una vasilla, o uno de estos recipientes donde los barberos enjuagaban las barbas de sus clientes. Y pues aquí la función que está tomando el autor es que, la RAE tiene Bueno, aquí lo que te está diciendo el autor es que si nos basamos en el término de la RAE,
significaría lo siguiente: situación o realidad caracterizada por la pretensión de conciliar mediante una fórmula híbrida posiciones o conceptos enfrentados. En este caso, David Holguín lo utiliza para referirse que a pesar de que Ibargüengoitia no acaba de desprenderse de muchos elementos propios del realismo de la dramaturgia anterior, abre un mundo o crea una realidad al revés, repleta de sugerencias alucinantes, pues el material verbal respira e inspira libertad, así como las acotaciones nos invitan a disparar la imaginación. Hay partes en el atentado, como aquella que hace el recuento del día previo a la muerte del general Borges, donde las secuencias paralelas sin una palabra de diálogo o como si contara con el recurso del monje fílmico, o como si se contara con el recurso del montaje fílmico, exigen al director una organización de enlaces que integre escenas, una precisión visual que permita hacer fluir la historia y acabe de narrar perfectamente, en términos concretos, sobre el escenario, la multiplicidad de espacios y situaciones que propone el texto. En este caso, Pepe, que es el futuro asesino, marcha por un lado siguiendo a su víctima Borges, el último caudillo de la Revolución Mexicana. Herido de muerte en su conciencia, marcha por otro y se juntan como si ambos saludan a la muerte en el cruce del destino con la historia. También nos dice el autor que los personajes históricos están enmascarados al punto de obedecer más a su consistencia de criaturas ficticias que a la de personalidades históricas. Ibargüengoitia hace historia para desacralizar y tender lazos con nuestro presente. Como bien lo podemos ver al principio de la obra, cuando Ibargüengoitia nos dice lo siguiente: si alguna semejanza hay entre esta obra y algún hecho en nuestra historia, no se trata de un accidente, sino de una vergüenza nacional. Y pues finalmente el autor concluye que el atentado muestra maneras de ser y hacer por las que no pasa el tiempo: la ambición, el poder, la fe en una lucha religiosa en contra de la razón de este Estado, la política de pistola. En estos son temas y situaciones que en sí mismas le dan actualidad al espectáculo. Pero también, si pensamos en el presente político de nuestro país, en momentos decisivos para su construcción democrática, en tiempos de revisión y repaso histórico del presente, la voz de Ibargüengoitia, siempre aguda, dará sin duda luces a la reflexión, al entendimiento y a la crítica de los días históricos que vivimos. Pues ya pasaríamos a revisar el último artículo, el cual se llama Entre el atentado y el juicio, el asesinato de Álvaro Obregón, en dos textos dramáticos de Jorge Ibargüengoitia y Vicente Leñero, de Solange Victory. Pues básicamente en este artículo la autora compara la obra del atentado con la obra del juicio de Vicente Leñero. La obra del juicio es un drama teatral que consta de 2 actos que fue publicado en 1971. Según el propio autor, lo escribe como novísimo realismo teatral mexicano, que se caracteriza por su manejo rigurosamente textual de documentos históricos o periodísticos. En el artículo, la autora hace varias comparaciones entre cómo son representadas ciertas escenas, que son similares en ambas obras, como lo es, por ejemplo, el juicio electoral, donde Leñero se expresa como una síntesis que busca un apego casi textual a la versión taquigráfica del juicio, mientras que en Ibargüengoitia se exhibe una mayor libertad inventiva. Bueno, y luego también en Ibargüengoitia la retórica inflamada de Calles convence completamente a Toral de confesar y acusar con él a otros implicados, mientras que en Leñero, Toral se limita a responder a la pregunta sobre quién y qué lo impulsó al crimen con el motivo de que para que Cristo pudiera reinar en México. En general, puede considerarse que Leñero tiene una visión más positiva de los personajes católicos acusados y que Ibargüengoitia, bueno, más bien Leñero tiene una visión más positiva de los personajes católicos acusados que Ibargüengoitia, aunque en ambos casos se mantiene la impugnación al poder eclesiástico. ¿Qué más? ¿Qué más? Por el contrario, el atentado pone 2 sistemas de valores igualmente vacuos. De un lado, la batería discursiva del oficialismo que se apoya en los solemnes pilares de la democracia, la actividad cívica, las instituciones y la revolución. Del otro, el asimismo grandilocuente sistema de valores católicos que sostiene efigies como el heroísmo, el martirio, la voluntad de Dios o el ideal, pronunciados con seriedad y altisonancia. Tanto uno como otro se revelan ridículos al mostrar su vaciedad. Por un lado, la farsa del poder estatal que detrás de bambalinas muestra a los aliados políticos tejiendo una trama amiguista que elimina opositores y protege conocidos. Y pues finalmente la autora concluye que ambos autores se complementan, puesto que
Por un lado, el carácter moralista de Leñero y por el otro el perfil humorista de Benguergoitia contrastarían, la seriedad de Leñero contrastaría con la comicidad de Ibargüengoitia. Por eso es que muchas veces tildan a Ibargüengoitia de antirrevolucionario, además de apartarse del ideal intelectual comprometido por su visión del pasado. Sin embargo, hay también quienes proponen una seriedad propia del humorista que mediante la risa también asume a su manera escéptica un compromiso moral. Y pues ya pasaríamos a la conclusión. Ok, sí, y como conclusión, lo que más destacamos es principalmente la sátira, el buen manejo de la sátira de Jorge, la capacidad del autor de Jorge de una aparente simpleza reflexiva. ¿Qué es esto? Es decir, a través de pocas diálogos cortos, de diálogos al parecer muy simples, te pone a reflexionar mucho en las opiniones del autor sobre la situación del país. Es un relato histórico, es decir, que no se apega 100% a lo que sucedió y es como un poco más, le añade un poquito más de qué pudo haber pasado, qué se pudo haber dicho tras bambalinas, por así decirlo. Es decir, el posible acuerdo de los implicados, un reflejo de una época de rompimiento y cambio. ¿Por qué? Porque las obras de Ibargüengoitia se presentan en los 60, que fue una época de rompimiento y cambio que, por ejemplo, vemos las fechas de sus obras, 63, 65, 67, ya estaban muy cerca del 68 con o por ejemplo el 71, 72 del Halconazo, Avándaro 1971, es decir, se vienen épocas de rompimiento y cambio y Jorge lo sabía. La utilización de la farsa documental, este concepto que ya fue manejado en los anteriores artículos y es una obra importante en el escenario del teatro. ¿Por qué? Porque innova, porque presenta nuevas maneras de presentar un teatro, un tipo de teatro y sobre todo también en la representación de los tiempos teatrales, innovar en qué hacen los autores en el inter de cada escena, qué hace que se representa, por ejemplo, en la entrada de los trenes, la entrada, el cambio de personajes que vemos en el fragmento que presentamos acá. Por ejemplo, cuando vas Paz y Ras se ponen bigotes retorcidos y se convierten en Malgañón, Malagón y Gabaldón, 3 diputados. Es algo que explica, es algo tan simple que al hacerlo en escena, puesta en escena, representa algo y quiere explicar algo. El discurso de Borges, totalmente sarcástico, que se intenta burlar de la inteligencia del pueblo, como hemos manejado. También la representación de la proyección, un tren sale de la estación, proyección, un tren entra en la estación y proyección, una multitud. Entra Borges, los diputados lo escuchan. Que, se innova porque es algo que se presenta como interesante, como algo que Ibargüengoitia ya tenía predestinado desde que escribe esta obra de teatro. Al final tenemos la bibliografía, que está acá. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Me parece que ya estamos terminando. Bueno, dejamos un poquito de tiempo de más. Espero no sea un problema y espero que les haya gustado nuestra presentación. Y hasta luego.